¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con la materia de Incoterms. Es el tema que vamos a ver hoy. Muy importante el tema de ahora y prácticamente pues ya casi se acaba la clase. Pero bueno, al final vamos a dar los avisos. ¿Qué son los Incoterms? Bueno, hay que poner mucha atención porque esto puede venir en el examen. Incoterms, International Commercial Terms. Son normas oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la interpretación de los términos comerciales y facilitar la gestión del comercio internacional. En pocas palabras, son como unos códigos que, no importando de qué país eres o en qué país estás, si existe un intercambio comercial, lo van a entender. Así es que prácticamente todos los países del mundo lo conocen. De entrada, obviamente utilizan el inglés y pues son prácticamente como códigos. Entonces las personas que están en las aduanas se lo aprenden y ya con ese código pueden saber cierta información y, bueno, no tener problemas para intercambiar la mercancía. Ahora, las versiones. La primera versión de los Incoterms fue en 1936. Así es que prácticamente desde 1936 ya existe esto. La única cuestión que en esa época posiblemente muchos países que ahorita están no estaban antes. Después, con actualizaciones hasta 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y 2010, que es lo más reciente. Así es que pues es lo más reciente que tenemos referente a los Incoterms. Ahora, los Incoterms se tienen que adecuar a los cambios comerciales, económicos, tecnológicos y sociales. Obviamente en el 2010 era algo diferente, en el 2000 algo diferente y así sucesivamente. De hecho, ustedes si quieren pueden comprar un libro donde ya viene las normatividades al 100% todas, es decir, viene todo explicado como si fuera una constitución. Pero bueno, nosotros no es necesario que ustedes lo compren. Aquí vamos a ver solamente algo más o menos de lo que trata, pero no vamos a ver al 100% todo, el tiempo obviamente no alcanza. La finalidad de los Incoterms. Bueno, 1. Definir un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizados en las transacciones internacionales. Como les comenté, no importa en qué país tú estés, el del otro país va a saber qué significan los códigos. Evitar incertidumbres por diferencia de interpretaciones. Lo que pasa que hace muchos años pasaba de que cada quien tenía como sus propios códigos o sus propias reglas y cuando ibas de otro país a otro pues eran muy diferentes. Unificar criterios en las prácticas comerciales empleadas en los diferentes países. En pocas palabras, ¿para qué como equivocarnos o hacernos tanto rollo como se dice? Podemos utilizar una clave para todos, ¿no? Más fácil. Ahora, alcance de los Incoterms. ¿Cuál es el alcance? Bueno, tenemos la siguiente tabla. Primero la parte legal, es decir, la parte de la ley, la parte que debemos estar obligados y de tener ciertos derechos. Dice, determina responsabilidades demandables, es decir, para que no pasen cosas como, no, es que te equivocaste o pasó una situación, ¿quién se hace responsable? Entonces ayuda a la parte legal. Después, la parte comercial. Determina compromisos de acción entre las partes, es decir, cuestiones comerciales. También para la parte fiscal determina los montos deducibles o acumulables, entre otras cosas que tendrías que pagar dependiendo del producto. Después la parte aduanal. Determina la base gravable para los impuestos al comercio exterior, es decir, cálculos también tanto de impuestos como cuestiones de aduanas. Cobertura de los Incoterms. Primeramente define los derechos y obligaciones de las partes dentro de un contrato de compra-venta internacional, específicamente relacionados con la entrega de los bienes tangibles, es decir, todo producto que tú puedas tocar. Tangible significa que yo puedo tocar ese producto. Un ejemplo tangible puede ser, por ejemplo, un automóvil. Entonces el automóvil lo puedo ver, lo puedo tocar, puedo ver los colores, puedo sentir que está bastante amplio, puedo incluso usarlo. Pero también hay productos más pequeños, tal vez por ejemplo pelotas de tenis, por ejemplo. Dentro de los bienes tangibles hay que determinar los costos, es decir, cuánto costó, la transmisión del riesgo, contratación de los servicios logísticos, es decir, todo lo que engloba traer un producto de otro país y pasar a otro país,
O al revés, tú quieres vender un producto a otro país. Después, los Income Tax 2000 ves el 2010. Vamos a ver algunas diferencias entre estos años. Prácticamente 10 años de diferencia. Primeramente, tenemos los Income Tax del 2000. Así eran los del 2000 y está este cuadro. Este cuadro está dividido en 3 columnas. Primero el grupo, después entrega de la mercancía, transmisión del riesgo al comprador. Del lado izquierdo ustedes van a ver unas letras. Estas letras significan algo. Por ejemplo, la E significa exit. La F significa free. La C significa cost. La D significa delivery. Entonces, en los documentos va a venir estas letras y si tú ya te sabes, pues vas a saber qué significa. Por ejemplo, E es igual a exit, que significa entrega de la mercancía en punto de salida. Transmisión del riesgo al comprador, entrega directa, transmisión de riesgo en este punto. Esto significa que en la primera fila, cuando yo entrego la mercancía, se la voy a entregar directamente a la persona que me lo compró. Free, franco o libre de transporte, flete principal. Esa es la forma de la entrega de mercancía. Transmisión de riesgo al comprador, entrega indirecta, sin pago del transporte principal, se transmite el riesgo en el puerto de salida. Aquí significa que yo vendo la mercancía, pero la persona que me lo va a comprar hasta un cierto punto se hace responsable de la mercancía. Después está el cost, costo de transporte, flete o seguro principal. La entrega al comprador sería de la siguiente manera. Con pago del transporte principal se transmite el riesgo en el puerto de salida. Después, delivery, entrega en destino, llegada acordada. Entrega directa en la llegada, se transmite el riesgo en el punto final acordado. Es decir, tú lo entregas también hasta el final y pues ahí obviamente el comprador sería responsable, pero pues ya no va a ser responsable porque prácticamente se lo vas a entregar casi en sus manos. Ahora, en el 2010 se hicieron muchas diferentes. Hay 2 grupos. Del lado izquierdo se encuentran reglas para cualquier modo o modo de transporte. Prácticamente, por ejemplo, un ferrocarril, un autobús, un tráiler. Como ustedes investigaron, algunos las historias de los trailers, se aplican los del lado izquierdo. Los del lado derecho aplican solamente cuestiones marítimas, que sería, por ejemplo, un barco, una lancha o cualquier artefacto que navegue por el mar. Si se dan cuenta, aquí existen varias claves. Por ejemplo, está X-Words y la abreviatura es EXW, Free Carrier y la abreviatura FCA, y así sucesivamente su definición con su abreviatura. Entonces ustedes, si ven un documento y de repente les ponen, por ejemplo, FAS, y ustedes dicen, no, pues ¿qué es FAS? Y si ustedes se supieran todos estos códigos, dijeran, es el Free Alongside Ship. Significa que esta mercancía viene en barco o viene en algún transporte de navegación marítima. A lo mejor ustedes ven, por ejemplo, SIT, Carried and User Paid to. Bueno, entonces puede venir en un autobús, puede venir tal vez en un tráiler o incluso en avión. Entonces son códigos que uno debería de aprender. Obviamente en este caso ustedes no se lo van a aprender, no es necesario. Pero bueno, en la vida real, si llegan a trabajar de esto, sí tendrían que aprendérselo. Después, los tipos de los Income Tax. Aquí ya te lo explica un poquito la clave y más o menos qué significa, y sería el tema de transmisión del riesgo. Por ejemplo, EXW significa lo siguiente: entrega directa a la salida, transmisión del riesgo en ese punto. FCA, FAS, FOB, entrega indirecta sin pago del transporte principal, se transmite el riesgo en el puerto de salida. CTP, CIP, CFR, CIF, entrega indirecta con pago del transporte principal y se transmite el riesgo en el puerto de salida. Ahora está la transmisión del riesgo, pero con COM. Tenemos estos dos, DAT y DAP. Entrega directa en la llegada, se transmite el riesgo en el punto final acordado, implica para el vendedor despachar para exportación, pero no despachar para la importación en el país de destino. De todas formas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos un poquito más prácticos. DDP
entrega directa en la llegada, se transmite el riesgo en el punto final acordado, implica para el vencedor y despachar para exportación y sí, despachar para la importación en el país del destino. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos en esta fotografía de todas las claves. Todas las claves están y los medios de transporte. Ya habíamos comentado, nosotros nomás alcanzamos a ver los medios de transporte de prácticamente autotransporte. Desgraciadamente el tiempo está muy limitado, de hecho deberían de ser más horas. De hecho creo que físicamente creo que entran a las 8. Bueno, si fuera que no hubiera esto de la pandemia entrarían a las 8. Creo que es de 8 a 12. Entonces si se dan cuenta son muchas horas. Y obviamente aquí por internet nomás son menos de 2 horas. Y a veces pues no es posible ver todo al 100%. Pero bueno, aquí están diferentes situaciones que pueden pasar. Tenemos del lado izquierdo la parte del vendedor y del lado derecho la parte del comprador. El vendedor ocupa siempre un transporte, porque pues si no, ¿cómo va a enviar la mercancía, verdad? Después puede haber una terminal y una aduana. Y para el comprador va a ser un poquito al revés, es decir, va a empezar primero por la terminal o la aduana y después el transporte y el comprador. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que esta persona vende. Entonces, ok, ya lo va a vender. ¿Qué ocupo para venderlo? Bueno, transportarlo y llegar hasta acá. Pero, ¿de qué manera puedo llegar yo hasta acá? Bueno, puede ser a lo mejor una parte en transporte terrestre. Después tal vez en avión o en barco. Y después del barco avión llega a una terminal. Y después de la terminal voy a pasar por otra aduana, pero del país al cual voy a enviar la mercancía. Y aquí tal vez otra vez transporte terrestre y después ya llegará el comprador. Y estas letras que aparecen aquí son las claves que hemos visto anteriormente, que pueden estar en diferentes partes del proceso de compra y venta. Después los incoterms en contrato de compra-venta. Dicen los contratos de compra-venta internacional. Y aquí vienen algunos avisos importantes. Se deben de incluir específicamente haciendo referencia a su versión y luego de entrega. Es decir, tienes que poner qué versión estás utilizando de incoterms. Obviamente todos van a ser 2010, pero bueno, puede pasar que a alguien se le olvide y diga, uy, me estoy basando en otra anterior, ¿no? Se debe incluir si va a emplear arbitraje de la CCI, es decir, digamos, institución que si algo pasa, por ejemplo, un problema, sería quien toma la decisión. A lo mejor quien se equivocó, la persona que compró o la persona que vendió. Y las demás características del negocio internacional. Elementos que no contemplan los incoterms. Bueno, ¿qué cosas no tienen nada que ver con incoterms? Y ya sería otro problema. Por ejemplo, de una serie de factores que surjan del contrato. Incumplimiento comercial. Es decir, si existe un incumplimiento comercial, los incoterms no se hacen responsables. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren comprar televisiones. Entonces, pues compran televisiones y pues todo lo arreglaron para comprar, pero nunca firmaron un contrato ni nada por el estilo. Y ustedes están esperando sus televisiones. E incluso ni siquiera ustedes pagaron. Entonces, obviamente eso pues no... Pues las instituciones de comercio dicen pues que ni siquiera hicieron nada, ¿no? La transmisión de la propiedad y derechos conexos, es decir, que a lo mejor por alguna razón digas, no, pues yo las televisiones no son para mí porque me cambié de nombre y ya somos otra empresa. Ese tipo de situaciones, pues el comercio no tiene nada que ver, ¿no? Excluyente de responsabilidad en situaciones específicas, es decir, algo ajeno al comercio que no tenga nada que ver con comercio exterior. Y prácticas específicas conforme al tipo de industria. Es decir, si tú te dedicas a estas industrias, posiblemente no apliquen ciertas cosas, ¿no? Que sería la química, la automotriz y la agropecuaria. Ahora que un resumen ya para terminar esta parte. Bueno, la reforma, creación de notas guía, adecuación al paperless, integración comercial, eliminación de los 4 grupos por letras, precisión sobre descarga en puerto, incorporación de acciones de seguridad, aceptación en el comercio local y ubicación de solo 2 grupos por tipo de transporte. Bueno, a continuación van ustedes a ver unas exposiciones de sus compañeros que anteriormente estuvieron en clase. Así es que bueno, en el caso de ellos les tocó exponer. En el caso de ustedes no tocó exponer porque al principio cuando estábamos en presencial
Hagan de cuenta que esta materia estábamos en presencial y de repente dijeron, no, pues ya no se va a poder en presencial por la cuestión de la pandemia. Eso fue el año pasado, antes de marzo. Entonces, como ya se había dejado una exposición, obviamente esta exposición la iban a hacer de manera presencial, pero no la hicieron. Entonces quedó en que la hicieran en forma virtual. Entonces a ellos sí les tocó hacer una exposición y apenas hasta ahorita vuelve a tocar esta materia. A ustedes no les tocó porque el tiempo es más corto. Así es que a continuación van a ver la exposición de Incoterms, de más o menos todo lo que hablamos, parte teórica, un poco más práctico con sus ex compañeros. Así es que vamos a ver las exposiciones y regresamos ya con los avisos finales para el término de la materia. Así es que vamos a ver las exposiciones. Hola, en este video voy a explicar, con el apoyo de Legos, la cadena logística por la que pasa una mercancía para llegar desde un vendedor hasta un comprador en otro país. Cuando la mercancía ya está lista, el primer paso sería realizar el embalaje y marcado adecuado para un transporte internacional. Nuestro segundo paso es obtener todas las licencias, certificados y otros trámites necesarios para que la mercancía viaje con su documentación completa. Aquí vemos a un trabajador de la empresa obteniendo todos los certificados que se requieren. El tercer paso es hacer el pesaje de la mercancía. Es responsabilidad del vendedor llevar la mercancía a una báscula donde puedan obtener o darle el certificado de GM, de masa bruta verificada. Aquí vamos a simular dos escenarios. El primer escenario es que la mercancía sea poca como para llenar un contenedor, por lo cual vamos a necesitar un transporte pequeño, a lo que se le llama una carga consolidada, LSL, para que nos ayude un consolidador de carga. El segundo escenario es tener suficiente mercancía como para llenar un contenedor, a lo que se le llama un full, un FCL. En ambos casos, la mercancía debe ser pesada para obtener este BGM y cumplir con el convenio SOLAS. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el recorrido. Una vez que la mercancía, ya sea que vaya en un transporte pequeño, tendría que ir a un consolidador de carga o freight forwarder, el cual recibe la mercancía de distintos clientes que van para el mismo destino. Las consolida y se encarga de subirlas a un contenedor. Realiza las maniobras de carga a este contenedor vacío y una vez lleno va a poder iniciar su recorrido por carreteras nacionales. Esto es el cuarto paso, que es el transporte terrestre o doméstico en el origen, desde la fábrica o almacén hasta el punto de salida, que podría ser un puerto, terminal, aeropuerto o cualquier otro. Una vez que el camión llega a la aduana, se le da ingreso a aduana y aquí es donde se tiene que hacer el trámite de despacho aduanero. Es en este punto donde se involucra el agente aduanal, que es el representante del exportador ante la aduana. Se realizan todos los trámites para su despacho, como lo es la revisión de la mercancía, los documentos y el pago de impuestos. Una vez que se realizó este despacho de exportación, se realiza la carga de la mercancía a el transporte principal. Recordemos que en la aduana la mercancía se tiene que bajar de los camiones o si es que va a ser un transporte terrestre se hace la revisión de la mercancía en la aduana. Necesitamos el apoyo de montacargas y otros equipos para hacer las maniobras. Aquí vemos un montacargas que lleva el contenedor marítimo al muelle y una grúa de pórtico que está realizando las maniobras de carga del contenedor a el portacontenedores. Si no fuera una mercancía contenerizada, entonces la maniobra se hace directamente con los equipos requeridos. En este caso vamos a simular que es una mercancía líquida o alguna mercancía líquida o a granel
que va a llevar mercancía en un barco carguero o en un barco petrolero. En caso de que la mercancía no vaya por transporte marítimo, entonces tenemos otros 3 escenarios: el transporte carretero, el ferroviario y el aéreo. En todos los casos, se tiene que realizar también esta maniobra de carga, ya sea al transporte carretero, para que continúe su trayecto cruzando la frontera hasta su destino final, maniobra al tren o maniobra de cargas al avión. Entonces estamos hablando de que el paso 5 de nuestra cadena logística es el despacho aduanero de exportación. El paso 6 son las maniobras de carga al transporte principal y nuestro paso 7 de la cadena es el transporte principal. Una vez que está la mercancía a bordo del transporte principal, puede iniciar su trayecto. Aquí vemos que el transporte ya llegó a su destino, ya sea por avión, tren, camión o por barco. Nuestro siguiente paso sería descargar la mercancía y tenemos las maniobras de descarga en el puerto, aeropuerto o terminal. Aquí también se requiere el apoyo de equipos especializados para el transporte que aplique. Una vez que la mercancía ya está descargada del transporte principal, la lleva a la aduana. Y aquí se tienen que realizar los trámites de despacho de importación. Una vez más, se involucra un agente aduanal para apoyar al importador, en este caso el comprador, para hacer esta liberación de mercancía. Se involucran las autoridades aduaneras para hacer la inspección. Muchas veces tenemos apoyo de perros entrenados, rayos gamma o rayos X, y ya que está lista la mercancía, se le hace una llamada al transporte para que la recoja en la aduana. Se le da una autorización para recoger la mercancía, se hace la maniobra de carga y entonces inicia su ruta por la ruta fiscal. Es durante esta ruta fiscal que va a seleccionar el mecanismo automatizado para saber si tiene un desaduanamiento libre o si tiene un rojo. En caso de que sea rojo, se le hace una revisión muy minuciosa. En caso de que sea verde, se le da la autorización para salir de la aduana. Si la mercancía es de varios clientes, también se involucra un consolidador de carga o freight forwarder que se va a encargar de hacer la desconsolidación. Y aquí va a descargar el contenedor o tráiler para separar la mercancía y enviársela a los distintos dueños hasta llegar a la fábrica del comprador. Si la mercancía es de un solo dueño y va directamente hasta el cliente, pues va a salir de la aduana para llegar hasta su destino final. El último paso de la cadena es cuando el transporte llega hasta las instalaciones del comprador y es ahora responsabilidad del comprador descargar la mercancía de este transporte, ya sea un LCL o un FCL, y acomodarla en sus instalaciones. Ya que conocemos la cadena logística, ahora vamos a explicar los Incoterms 2020. En el Incoterm Ex-Works es responsabilidad del vendedor realizar el embalaje y marcado de la mercancía, obtener todas las licencias, autorizaciones, así como emitir los documentos necesarios para el embarque y realizar el pesaje de la mercancía. En el Incoterm FCA es responsabilidad del vendedor entregarle la mercancía al transportista, ya sea que se vaya a través de un consolidador de carga o freight forwarder cuando es un transporte marítimo, LCL, o que se le entregue al transportista principal, ya sea la aerolínea, el tren o el camión.
En todos los casos, el exportador o el vendedor se convierte en el exportador, porque tiene que hacer todos los trámites de despacho aduanero de exportación. Entonces estamos hablando de que aunque haya entregado la mercancía físicamente a un consolidador de carga, es responsabilidad del vendedor hacer este trámite de exportación y entregar la mercancía hasta que está en manos del transportista principal. En el Incoterm CPT, la mercancía también se le entrega al transportista. Sin embargo, la diferencia es que esta vez el vendedor fue el responsable de contratar y pagar ese transporte principal. Lo mismo pasa con el Incoterm SIP. Sin embargo, aquí la diferencia es que el vendedor tiene que contratar un seguro de mercancías para el transporte internacional. Si la mercancía no viaja contenerizada, pero va a ir por barco, estamos hablando de otro tipo de mercancías, mercancía a granel, que se requiere que la mercancía sea entregada ya sea a un costado del barco o a bordo del barco. En este caso tenemos el Incoterm FAS, que implica que la mercancía se entrega en el muelle antes de la carga, después del despacho aduanero. Tenemos también el Incoterm FOB, que implica que la mercancía se entregue a bordo del buque. Sin embargo, cuando el vendedor, además de hacer esto, también se encarga de contratar y pagar ese transporte marítimo, estamos hablando de un CFR, que implica costo y flete. Pero si además le contrata un seguro de transporte de mercancías con cobertura mínima, es el Incoterm SIF. Muy bien, ya llegó la mercancía. Independientemente de cómo haya llegado, ya sea por avión, tren, camión o barco, la mercancía se descarga y se lleva a la aduana. Acá tenemos un Incoterm muy flexible que se llama DAP. ¿Por qué? Porque comprador y vendedor pueden acordar en qué punto se le va a entregar la mercancía. Sin embargo, el responsable de hacer el despacho de importación es el comprador. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ya está en la aduana porque el comprador se va a hacer cargo de su despacho de importación. Tenemos este proceso de aduana en el cual una vez que sale tiene que llegar hasta las instalaciones del comprador. Y acá tenemos dos Incoterms más. DDP, en el cual en esta ocasión el vendedor va a hacerse cargo de ese despacho de importación y va a dejarle la mercancía al comprador en sus instalaciones sobre el transporte, lista para la descarga. Aquí es responsabilidad del comprador realizar esta descarga para llevar la mercancía a su almacén. Sin embargo, tenemos un Incoterm más que es DPU. Y en este Incoterm, el vendedor también haría este despacho de descarga, significa entregada con la mercancía descargada, pero el comprador es el que se hace responsable de hacer el despacho de importación de aduanas. Hoy voy a hablar sobre los Incoterm. ¿Qué son los Incoterm? Los Incoterm representan un término universal que define una transacción entre el exportador y el importador. Son normas, deberes, riesgos y responsabilidades que deben asumir tanto el comprador como el vendedor al momento de realizar un contrato internacional. Es aquí donde se van a definir cuáles son los costos de dicha transacción, cuáles son los gastos y los riesgos que debe asumir cada uno, como también cuál va a ser el proceso logístico de la transacción al momento de la salida de la mercadería del país de origen
y a la llegada de la mercadería en el país importador. Los Incoterms se crearon en 1936 por la Cámara de Comercio, pero a medida que ha pasado el tiempo y a medida del avance tecnológico se han ido modificando cada 10 años. La última modificación que tuvo fue en el año 2020, que tuvo una pequeña modificación. El objetivo principal de los Incoterms es facilitar el intercambio de mercancías de un país a otro, estableciendo reglas uniformes para orientar a ambas partes. Una de las gran ventajas de los Incoterms es simplificar estipulaciones en el contrato de compra y venta de mercancías, internacional o no. De esta manera se orienta al comprador y al vendedor y la transacción se realiza de una forma más sencilla y fluida. La importancia de los Incoterms radica en que permite la regulación de aspectos del comercio internacional, tales como son la entrega de mercancía, los trámites de riesgo, la distribución de gastos y los trámites de aduana. En la entrega de mercadería es una de las primeras obligaciones del vendedor y se puede dar de manera directa e indirecta. La manera directa es cuando el vendedor entrega directamente al comprador, es decir, que el comprador se acerca a la fábrica o al almacén del vendedor y se realiza de una forma directa, la compra y venta. Y de manera indirecta es cuando existe un intermediario del comprador, es decir, que no se la realiza de manera directa porque se hace un trámite para hacer la compra y venta. En esto involucra el transporte, puede ser aéreo o marítimo, dependiendo la cantidad de mercancías que se vaya a transportar. En los trámites de riesgo es el lugar exacto, la ubicación exacta en el que el vendedor entrega la mercancía al comprador. Y a partir de ese momento, el comprador asume toda responsabilidad de riesgo de la mercancía. En la distribución de gastos, como vendedor, tiene la obligación de correr con todos los gastos de la mercancía hasta la entrega de la mercancía al comprador. En el grupo C es el único que el vendedor corre con todos los gastos y el seguro no es obligatorio, a pesar de que la distribución de riesgo es en origen. Esto se debe a los transportes tradicionales, como son el barco marítimo, que permite la compra y venta mientras el barco está andando o navegando, ya que la carga cambia de propietario con el traspaso del conocimiento del embarque. Los trámites de documentos aduaneros o documentos en despachos. Estos son cuando el vendedor tiene la obligación de hacerse cargo de la documentación del envío. El único Incoterm que no es responsable el vendedor es el ex-work, porque en este caso el ex-work, el comprador es el encargado de correr con los gastos y con los costos de la mercancía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los Incoterm 2010. Como ya dije, los Incoterm han sufrido modificaciones cada 10 años y están clasificadas en 4 grupos, que son el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. El grupo E es la entrega directa a la salida. Es donde el vendedor proporciona la mercadería al comprador con sus propias instalaciones. En el grupo E se incluyen términos como es el ex-work, que es el único que se incluye en el grupo E. Este Incoterm
export es cuando el vendedor pone a disposición la mercancía, estando exento de todas las responsabilidades y pasa a mano del comprador. El grupo F. El grupo F, que es la entrega directa sin pago de transporte principal. En este caso, el vendedor entrega la mercancía eligiendo un transporte y pagado previamente por el comprador. En el grupo F se incluye términos como es el FCA, el FAC y el FOC. El FCA es un término que se utiliza en fábrica o en terminal. En el FCA, el vendedor deberá cargar la mercancía en el transporte y a partir de ese momento pasará a responsabilidad del comprador. El FCA sustituye al Incoterm Export, ya que soluciona los riesgos y los problemas ocasionados por el vendedor. El Incoterm Fax, que significa libre al contado del buque. En el Incoterm Fax, la entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía en el muelle, puerto o despacho de exportación ya realizada. Y es ahí donde termina la responsabilidad del vendedor y comienza la responsabilidad del comprador. El FOC, que significa libre a bordo. En el FOC, la entrega se realiza en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercancía en la bodega y también la descarga. En el grupo C se incluyen los términos SFR, SIF, SPT y el SIP. En el SFR, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo de este trayecto es el comprador. El comprador debe tener claro que el seguro de la mercancía va a su cargo. En el SIF es casi igual al SFR, solo que el seguro en este caso lo paga el vendedor. En el SPT, el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo lo asume el comprador. Si son varios transportistas, el primer transportista asume la responsabilidad de riesgo. En el Incoterm CIP, el transporte principal y el seguro lo paga el vendedor y el riesgo del trayecto es el comprador. En el grupo D, que significa entrega directa en el punto de llegada. En este tipo de Incoterm, el vendedor asume los gastos y los riesgos que se den en el trayecto de la transportación de la mercancía. En este grupo D incluye el DAT, el DAP y el DDP. En el DAP, la entrega de la mercancía se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre los vínculos de AP, que significa de fábrica, y DAP transportista. El DPU, que fue el que reemplazó al DPA, el DPU es la entrega en el lugar designado y descargado. El DPU es una regla multimodal donde el vendedor se encarga de la entrega de la mercancía en el lugar designado por el comprador y el riesgo pasa al comprador. El DDP, que es la entrega derecho pagado en el lugar convenido. En este caso el vendedor paga todos los gastos de la mercancía hasta dejarla en el lugar de destino, sin incluir la descarga. Incoterms 2010 es un término del comercio internacional donde nos permite distribuir responsabilidades entre el exportador y el importador. Como el primer Incoterms tenemos el export, es donde el exportador se encarga de entregar la mercancía en su fábrica. Desde ese entonces el importador asume toda la responsabilidad de costos y riesgos hasta el punto de destino. Como el siguiente Incoterms tenemos el FCA, es donde el exportador entrega la mercancía en el punto acordado con el importador.
Desde ese entonces, el importador asume todas las responsabilidades de costos y riesgos del transporte internacional hasta el punto de destino. Como el siguiente Incoterms tenemos el FAS, es donde el exportador entrega la mercancía en el punto acordado, asumiendo el costo del transporte interno. Desde ese entonces, el importador asume todas las responsabilidades del costo y riesgo del transporte internacional hasta el punto de destino. Como el siguiente Incoterms tenemos el FOB, es donde el exportador entrega la mercancía encima del buque, asumiendo las responsabilidades del costo del flete. Desde ese entonces, el importador se encarga o asume la responsabilidad del costo y riesgo hasta el punto de destino. Como el siguiente Incoterms tenemos el CIF, es donde el exportador se encarga del costo, seguro y flete internacional, entregando la mercancía en el puerto de aduanas del destino. Desde ese entonces, el importador asume la responsabilidad de llevar hasta el puerto de destino. Como el siguiente Incoterms tenemos el DAT, es donde el exportador asume la responsabilidad del transporte internacional, entregando el producto en el punto de destino acordado. Desde ese entonces, el importador asume la responsabilidad hasta el punto de destino. Como el siguiente Incoterms tenemos el DAP, es donde el exportador asume la responsabilidad del transporte internacional, entregando la mercancía en el punto acordado con el importador. Desde ese entonces, el importador asume la responsabilidad hasta el punto de destino. Como el último Incoterms tenemos el DDP, es donde el exportador asume toda la responsabilidad del transporte internacional, entregando la mercancía en el punto final. Bueno, ya para terminar, vieron algunos ejemplos de exposición. Ya en su momento se les toca en otra materia y nos toca, que les toca que exponer, pues más o menos ya vieron cómo se puede exponer en línea, ¿no? Bueno, ya para terminar les recuerdo lo siguiente. El día 12 de marzo la materia llega a su final. Esto significa que el día 12 solamente se va a entregar calificaciones, que sería obviamente pues sus tareas, su portafolio, el examen, todo. Entonces el día 5 va a haber examen. Ya saben el procedimiento del examen, obviamente es virtual, no hay tanto complejidad en eso. Y el día 11, más tardar el día 11, se entrega el portafolio final, que ya saben cómo hacerlo obviamente. Y el día 12 se entrega toda su calificación final. Prácticamente el 12 es por entrega de calificación. El día viernes, es decir, el próximo viernes, pues se va a explicar nuevamente cómo se hace el examen, en fin, todo eso, pero ya lo saben. Pero de todas formas se los vuelvo a explicar. Y les recuerdo que, ya está en Classroom para que pongan su correo electrónico y su nombre. De hecho, algunos ya lo pusieron, pero si les falta ponerlo, pues hay que ponerlo porque el día viernes, ese día les voy a entregar, después de que termine la clase, su examen. Preferentemente, si lo pueden hacer en ese tiempo, mejor. Sería más cómodo. De hecho, yo creo que sería mejor ese viernes darles el acceso a los exámenes y que no haya transmisión. Simplemente hacerles el examen y ese tiempo, pues son 2 horas que pueden hacer el examen sin problema. Al menos que alguno de ustedes pues no pueda hacerlo, ¿no? Podría ser esa opción. Ya para el día, para la siguiente semana, es decir, darles la información final. Recuerden, portafolio, más tardar el día 11. Entre mejor entreguen antes, mucho mejor, para poder darle la calificación. Obviamente si alguien entrega a medianoche el portafolio, no creo que les dé su calificación, pues no voy a revisar a la medianoche, ¿verdad? Así es que terminando la transmisión le daría su calificación a esa persona si es que hay pendientes. Entonces el viernes 12 se entrega calificación. El viernes es día del examen y el portafolio más tarde el día 11. Y hasta aquí sería prácticamente todo la información del día de hoy. Les recuerdo pues hacer las tareas que estén por hacerse en Classroom. Ya salieron las participaciones por ahí.
Y pues hasta aquí se terminó la materia el día de hoy. Muchísimas gracias. Y les recuerdo pues estudiar desde el primer día de clase hasta el día viernes su información de sus tareas, etcétera, porque de ahí puede venir el examen. El examen está fácil, son preguntas con respuestas de opción múltiple y no está tan largo el examen realmente. Así es que bueno, pues ya sería prácticamente todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.